Ahora nos vamos a meter en nuestra primera conversación. Vamos a hablar con el diputado Fabio Ketglas, es diputado de la Unión Cívica Radical y está trabajando en el proyecto de áreas metropolitanas, un proyecto especialmente interesante para aquí, para la región. Diputado Ketglas, gracias por atendernos. Santiago Montorfano lo saluda. Buen día, Santiago, un gusto conversar con vos hoy. Bueno, muchas gracias. Diputado, bueno, usted es de la provincia de Buenos Aires, pero estas áreas metropolitanas nos involucran a todos, ¿no? Bueno, hay, según cómo se las mida, ¿no? Hay en Sí, Argentina en un rango de entre 18 y 25 áreas metropolitanas. En el caso de Neuquén, está claro el área metropolitana de Neuquén, Chipoleti, Cenillosa, Plotier, etcétera, que tiene una dinámica de movilidad y aparte que está viviendo un momento particularmente explosivo en términos sí. sociodemográficos. Uso el término explosivo no en términos negativos, sino esta dinámica de gente acercándose por la atractividad que Ujú, produce el desenvolvimiento económico del área de Vaca Muerta. Por supuesto, produce un crecimiento urbano con reflejo en los precios de la vida cotidiana y sí. también en los precios de acceso al suelo, etcétera, y las limitaciones que suelen tener los gobiernos locales o subnacionales a la hora de planificar frente a fenómenos de tanta complejidad. El Ujú, caso de ustedes por supuesto, a mí me llamaron ya varias radios de Neuquén porque, sí. claro, se vieron muy reflejadas en esta situación, pero situaciones como esta, en la década de los 90, la vivió Rosario con Funes, o lo vivió Tucumán con Yerbabuena, Ujú, a medida que la expansión de la red vial periurbana crecía, con la preferencia de las personas por la segunda residencia. Muchos años atrás, en los años 60 y 70, Comodoro Rivadavia, por supuesto, el sí. fenómeno en la década del 20 del siglo pasado, en la década del 20 y del 30, con la primera industrialización, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y claro, como pasó eso hace mucho, la ciudad se consolidó, constituyó sus propios tejidos, hubo una inversión, tenemos la sensación de que es algo que quedó en las páginas de los libros de historia, pero la Ujú, verdad es que la dinámica socioterritorial argentina tiene un montón de complejidades. Las áreas metropolitanas no tienen una institución de coordinación específica. Ese es un déficit que le impacta a prácticamente el 60% de la población argentina, y se dan, así como se dan cosas positivas, también hay que remarcarlo, se dan situaciones de disfuncionalidad en los servicios públicos, competencia, falta de colaboración, planificación asimétrica, competencia fiscal, etcétera, una cantidad de cosas, y propusimos con un conjunto de colegas eh, una iniciativa que está un poquito por detrás de lo que han hecho los países del área más parecidos a nosotros, que son federales como nosotros y que tienen dinámicas metropolitanas complejas, que serían México, Brasil, que ellos ya ujú, hace algunos años han destinado recursos públicos a la coordinación metropolitana. bien. Nosotros, bueno, con una ley que pretende tres cosas, ¿no? La ley pretende que haya un registro Ujú, en sede del Ministerio del Interior, un registro de áreas metropolitanas. Va a haber algunos criterios técnicos de metropolitanización, pero un poco la idea es que las áreas que quieran organizarse bajo el mecanismo que ellas dispongan, no les imponemos una forma de organización centralmente, digamos, ujú, puede ser una asociación civil, puede ser una asociación de derecho público, etcétera, bueno, la forma que elijan, se inscriban en un registro. Nosotros, ese registro va a tener un parámetro técnico, porque no cualquier situación de aglomeración es un área metropolitana, eso está claro. claro. Y luego vamos a crear, la idea es que la ley, más allá del clima de época que cada vez que digo esto, la ley prevé crear un pequeño fondo de incentivo a la coordinación y a la Ujú, planificación metropolitana. Cuando decimos un pequeño fondo, decimos pequeño, 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 pero en la idea de que, si vamos a suponer, sí. en un área metropolitana se precisa una planta de tratamiento de efluentes cloacales que Ujú, beneficia a 15 municipios. sí. Esos suelen ser las obras más complicadas, porque nadie quiere meter la mano en el bolsillo primero, digamos, Bueno, ¿no? acá le cuento, diputado, aquí tuvimos una organización de municipios de Río Negro y Neuquén y un poco se empezaba a trabar allí, ¿no? Es decir, había municipios con más recursos, con menos, consensuar una obra era la discusión de quién ponía la plata, para decirlo en Bueno, pero criollo. ¿qué pasa? Bueno, pensemos al revés. ¿Qué pasa si el 10% de la obra lo financia un fondo que dice,
Si me traes el proyecto y te lo apruebo, Sí. y está el financiamiento local por el resto del 90%, consolidado con Ujú. las obligaciones, el incentivo, digamos, o por ejemplo, puse un ejemplo muy trivial, pero uno podría decir, financio el 10% de la obra y en este caso, que en general nadie quiere tener una planta de tratamiento de líquidos cloacales en su Sí. municipio. Y el municipio que es receptor, que muchas veces de la planta, bueno, Ujú. ese no paga, ¿no? Se queda con Bien. los 30 empleos, etcétera, y no paga porque tiene, digamos, se supone que tiene una externalidad negativa de tener una planta de tratamiento de líquido. Hoy Claro. con la tecnología que hay, esto no es verdad, pero no importa. Ujú. Lo que quiero decir es que si nosotros no hacemos nada en términos de qué le corresponde a lo metropolitano, Sí. termina habiendo muchas situaciones anómalas en términos de resolución, en Ujú. todo sentido, o sea, desde municipios que no tienen, bueno, acá en el Gran, yo lo digo, voy a poner ejemplo de Buenos Aires para que en Neuquén sea más liviano esto. Sí. En el primer cordón del Gran Buenos Aires, que es de donde soy yo soy de Avellaneda, Ujú. la oferta cultural de los municipios, un municipio como Avellaneda, que es el mío, 380.000 habitantes, o Loma de Zamora, 700.000 habitantes, o Lanús, etcétera, Sí. en relación a la cantidad de habitantes es mínima, porque los intendentes dan por supuesto que la gente se toma el bondi y va a la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Pero que es una forma de no hacerse cargo de una parte de la agenda pública, Claro. porque ese señor un señor que vive en una ciudad como Loma de Zamora, 700.000 habitantes, debería poder tener un teatro en Loma de Zamora, porque 700.000 habitantes es mucha gente, digamos. Entonces, se tiene que tomar un colectivo, viajar una hora e ir a Buenos Aires, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, la metropolitanización, que es un fenómeno que existe, digamos, que tiene mucha complejidad, requiere distancias de coordinación y planificación, porque eso que dije respecto al teatro y que puede parecer banal, lo paso a Sí. la salud y es una verdadera tragedia, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, o lo paso a la no coordinación en materia de seguridad. Nosotros ahora, en los últimos años, la coordinación mejoró, Ujú. pero hasta hace 20 años atrás, o hasta hace 15 años atrás, los temas la zona más caliente en términos delictuales en la capital federal era la que bordeaba la Panamericana, porque se consideraba que una vez que cruzabas la Panamericana había un problema ahí jurisdiccional y Claro. hacía que, bueno, eso es para una película de Ujú. Gaby Fosfomiliki, digamos, pero no es para políticas públicas, porque la seguridad de los ciudadanos de capital y de provincia merece un nivel de coordinación, de acuerdo, de funcionamiento del Estado, que no puede ser que una frontera jurisdiccional genere problemas de seguridad. Claro, es como el medio ambiente, ¿no? Que no se puede cuidar el medio ambiente hasta tu frontera de jurisdicción. Si no la cuida el de al Bueno, lado. pusiste vos sabés que en Argentina, cuando vos bajás la lupa y empezás a estudiar cosas del orden metropolitano, Ujú. te das cuenta que las máximas coordinaciones que se han logrado, el ejemplo claro es el CEAMSE, el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad Anónima, Sí. que es la deposición final de la basura del área metropolitana de Buenos Aires. Y claro, vos cuando te das cuenta, las máximas coordinaciones metropolitanas se dio en temas que es inevitable que tenés que coordinar, que es el Ujú. caso del ambiente, como vos bien señalás. Y bueno, pero hay un montón de otras cosas. Voy a poner un ejemplo. Vos tenés áreas metropolitanas, tenés 4, 5, 7 ofertas de universidades públicas, estoy pensando en las públicas nada más, Sí. que la oferta académica tendría que tener niveles de coordinación. Bueno, podés tener replicada la misma oferta en 5, 6 o 7 universidades en la misma área metropolitana, y entonces te falta una oferta que no la tiene nadie y hay una que la tienen 4. Ujú. Entonces, el estímulo a la coordinación metropolitana también habla de recuperar un poco la legitimidad del sector público, en el sentido de decir, bueno, invertimos dinero público, lo queremos hacer de una manera consistente, Claro, eficiente, razonable, sí. etcétera. Claro. Bueno, el gobierno nacional, acá no tiraron un mango en todo el año. Nosotros estamos con suerte, porque va, con suerte, tenemos vaca muerta y de alguna manera aguantamos el chubasco, pero eh, no sé qué va a decir el presidente Milei si le dicen que tiene que financiar áreas Bueno, metropolitanas. estamos, no, yo sí sé lo que va a decir, que es que plata no, Sí. pero nosotros estamos buscando, y hay mucha evidencia, por supuesto que hay evidencia extranjera, porque acá nunca hubo un área de coordinación metropolitana a nivel de gobierno central, Ujú. de la plata que ahorra la coordinación, ¿no? Claro. Entonces, queremos abrir
está todo bien. A ver, yo entiendo la lógica que está por detrás del razonamiento del presidente. Si Sí. Argentina está en llamas financieramente, sin acceso al mercado de capitales, no podíamos emitir ni un peso más porque estábamos al borde de la hiperinflación, precisamos hacer un ajuste macroeconómico y consolidar la macroeconomía. Bien. Ese es el razonamiento del presidente, no es más allá de lo que yo piense o no piense, Sí, digamos, sí, ese es el razonamiento, es la línea, es la sí. línea del presidente. Nos, ahora, para el presidente, Sí. el equilibrio fiscal es un punto de llegada de sus esfuerzos, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, hago un esfuerzo macroeconómico y llego al equilibrio fiscal. Para Fabio Ketlas y los suscriptores de esta ley, el equilibrio fiscal es un punto de partida. Ujú. ¿Por qué es un punto de partida? Porque Argentina, nosotros creemos en los bienes públicos. Sí. O sea, yo creo que una persona en la ciudad de Buenos Aires, que por un ejemplo trivial, puede vivir en un departamento de 50 metros cuadrados porque a 400 metros de su casa tiene una plaza. Claro. Si no, se tendría del balcón el tipo. Ujú. Entonces, y creo que la gente, la expectativa que hay en las familias en relación a la evolución educativa de los hijos, está muy vinculada a la idea de que, aunque constituye un esfuerzo, la oferta de educación pública superior es Sí. gratuita. Y Sí. así sucesivamente, podría poner muchos ejemplos. Claro, el Estado tiene un rol, digamos, No, más, yo creo en los bienes públicos y como yo sí. creo en los bienes públicos, por supuesto que creo en el mercado también, etcétera, ¿no? Y Ujú. que me parece bien que Argentina tenga equilibrio presupuestario, etcétera, pero para mí es un punto de partida y entonces como creo en los bienes públicos y el 60% de los argentinos vive en áreas metropolitanas Sí. donde la descoordinación de bienes públicos va a generar está generando, no es que va a generar fenómenos de ingobernabilidad. Ujú. Nosotros la idea de que si no hacemos nada no pasa nada, que el mercado, eso es ahí, Sí, o que el sí. mercado lo arregla, digamos, o sea, cualquiera sabe que una persona, nosotros no nos comparamos muchas veces con otras realidades metropolitanas por una Sí. cuestión de información, etcétera. Pero en México DF o en San Pablo, situaciones de las cuales Buenos Aires no está tan lejos, Ujú. hay problemas en el mercado de trabajo por las distancias. Claro. Y eso tiene que ver con una falta de intervención pública metropolitana en momento adecuado. Entonces, Buenos Aires, por ejemplo, que comillas, no es bendecido porque si no, fue una cosa hecha por el hombre, pero Buenos Aires que está, entre comillas, bendecida por 6 líneas ferroviarias que la cruzan y que permiten Ujú. que una persona que está a 30 kilómetros pueda estar a 1 hora y cuarto De su de trabajo, un lugar de claro. trabajo. Eso significa mucho en términos de eficiencia económica. Ujú. Y que funcione bien, ni te cuento Claro, lo que la puede significar. ecuación, disculpe, diputado, la ecuación sería, a ver, vamos a suponer una reunión con Caputo, mira, o haces 5 plantas de tratamiento de residuos finales o le hacemos una para toda la región, digamos, ¿no? Bueno, esas cosas, yo creo en las responsabilidades compartidas, a mí me parece que efectivamente no creo en la clientelización política en el sentido de decir que lo hago es el Estado federal y te co. A mí me parece que los Bien, gobiernos locales tienen que hacer su esfuerzo y sobre todas las cosas, y hay muchas cosas que no están vinculadas a directamente los bienes públicos, sino más bien a planificación y coordinación que tienen nulo costo económico. ujú, Entonces, porque ese es el otro tema, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy porteño, pero yo entiendo que la gente... Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las personas que más defienden el tema del espacio verde y la calidad ambiental y urbana, etcétera, etcétera, son por organizaciones, por movilización, por presencia, son los ciudadanos porteños del norte de la ciudad, ujú, que son los que tienen el verde, sí, pero que tienen recursos económicos, influencia en los medios, capacidad de movilización, etcétera. Y los ciudadanos del sur de la ciudad, que son los que no tienen el verde, digamos, pero que son en general otro extracto socioeconómico con menos capacidad de incidencia, etcétera, aparecen más invisibilizados. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Los jefes de gobierno suelen reaccionar a lo que demanda la opinión pública, pero que no necesariamente es equitativo, digamos, porque es efectivamente que nos falta verde, pero no nos falta verde ni en Saavedra, ni en claro, Belgrano, claro, ni en Núñez, o sea, nos falta en ujú, Pompeya, en Boedo, en Almagro, etcétera, digamos. Lo que pasa es que los ciudadanos de ahí, que tienen otras necesidades insatisfechas, el verde les queda lejos, digamos. claro, Entonces, la planificación y la coordinación también tienen, o deberían tener, digamos, un rasgo ético en el sentido de en qué lugar ponemos al Estado, digamos, ¿no? ujú. Y entonces y eso no tiene costo. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que discutir estas cosas para poder hacerlas mejor. Bien, diputado, si me permite una fuera de esta charla o que tiene que ver también, ¿el presupuesto 2025 tiene una posición tomada usted?
Bueno, yo en general, Sí, a todos los gobiernos y en todas las circunstancias, soy proclive a que los gobiernos tengan presupuesto. bien. Y, y enfrentaba este presupuesto con el mismo ánimo, digamos. Un presupuesto de naturaleza extraordinaria, porque es la primera vez en la historia argentina que el presidente viene a presentar el presupuesto. Por eso a mí me extraña la actitud que ha Ujú. tomado el oficialismo en Sí, relación a no seguir con el debate presupuestario. Es decir, de una expectativa tan alta, de un presupuesto con una regla fiscal estricta que se suponía que venía a cambiar la historia, a no cuando un montón de bloques como el nuestro podían tener observaciones en ciertos puntos, debates en ciertos ujú. puntos, pero que en general creíamos que contribuía. No es naif esto, porque quizá la gente dice, ¿y por qué usted? Porque tener presupuesto permite controlar la evolución del gasto. Si yo no tengo presupuesto, no tengo cómo controlar. Bueno, pero Entonces, mi ley llega a quedar con presupuesto prorrogado y va a tener una discreción en recursos que no, absoluta. que hasta le conviene, me parece, ¿no? Si uno se Bueno, pone en es que maquiavélico. sí, es que quizás sí, no hace falta ponerse muy en maquiavélico Sí, la discrecionalidad. Bueno, pero ahí, este es el punto. Yo que estaba dispuesto a acompañar en un diálogo sincero y de responsabilidad compartida, porque también me parece que es un mensaje a los acreedores, a los organismos internacionales, que en la Argentina ujú, la idea de un Estado responsablemente administrado no es un sí, monopolio del oficialismo. Hay un montón de gente que no somos oficialistas ujú, que creemos que el Estado argentino tiene que ser responsablemente administrado. Nosotros tenemos historia en esto. A Ilia el peronismo en su momento no le votó el presupuesto y le generó una enorme complicación. O sea, sí, nosotros creemos que con estas, perdón, en estas jodas no hay que joder más. ujú, Ahora, el debate presupuestario. Yo, por ejemplo, creo que se podía mejorar y mucho la regla fiscal sí, que el gobierno ofreció. Pero creo que Argentina tiene que tener una regla fiscal. Tiene ujú, que tener una regla por la cual la evolución del gasto público no esté desapegado de la posibilidad de ser financiado de manera genuina y eficiente. bien. Entonces, pero el punto es, el gobierno arrancó allá arriba, Sí, cambiamos la historia de la fiscalía y ahora no discute el presupuesto. Yo creo, esta es una intuición, no es información, ujú, yo creo que el gobierno a la vuelta del periodo, creo que no va a convocar extraordinarias y a la vuelta del periodo de sesiones en marzo va a sí, reenviar una nueva versión del presupuesto para que se lo voten. bien. Eso significará no 2 años sin presupuesto, sino 1 año y medio, porque ustedes piensen que este presupuesto entró en septiembre, ¿no? Sí, Pero y alguien podría decir, ¿y por qué haría eso, más allá de estos 6 meses, etcétera? Y hay una razón para mí, que yo creo que las bases, los presupuestos macroeconómicos que fundan el presupuesto, digamos, y cuánto creceríamos, cuánto se exportaríamos, sí, la etcétera, inflación y todo lo demás. etcétera, en Sí, marzo el gobierno viene en mejores condiciones que en septiembre, por una cuestión de paso del tiempo, de cambio del ciclo económico, para discutir el presupuesto para lo que resta del año. Ahora, si así fuera, el gobierno ujú. podría hasta inclusive decirlo, digamos, ¿no? Porque no es un pecado esto. Claro, decir voy a Podría, retrasar el tratamiento para ajustar a las variables macroeconómicas. exactamente, pero podría decirlo, bueno, no dicen nada, entonces nosotros suponemos decir, es la máxima discrecionalidad, me tengo que oponer, porque si yo soy diputado, digamos, mi laburo es controlar al gobierno, entre otras cosas, Claro, claro. digamos. Bueno, en eso estamos, Mm, tratando, nosotros enviamos en nuestro bloque, le envió una carta al presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, ujú. una carta formal, digamos, y diciéndole que corresponde, porque quiero decir una cosa, porque quizás las personas que nos escuchan, no es una opinión mía, dice la Constitución que el Congreso tiene que fijar anualmente, Sí, dice la sí, palabra claro, y tiene anualmente, hasta o fechas de sea, presentación, sí. todo está bien, pero aparte dice fijar anualmente, anualmente es Ujú. clarísimo, ¿no? En Claro, idioma castellano, no es que yo estoy reclamando una ujú, cosa que está en debate, la claro. Constitución me obliga, porque aparte está en el artículo, dice, son atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 8, si no me acuerdo, fijar anualmente, bueno, Bueno, no es una opinión. diputado, si me permite una última breve, ¿la Sí. UCR se va a unificar de cara al 2025? ¿Cuál es la situación? ¿Me da un pantallazo de la UCR a nivel nacional? Yo iría un paso más atrás, ¿no? Si nosotros nos podríamos dar, sí, que para mí es el punto porque no es unificarnos por unificarnos, sí, o sea, a mí me parece, yo soy un defensor de la unidad partidaria, me encanta, tengo vínculo afectivo con mis correligionarios de todos los sectores, Ujú, entonces
me duele mucho cuando el partido exhibe una imagen así disgregada, etcétera. Pero debemos darnos un debate, ¿no? O sea, debemos darnos un debate que quiere decir una cosa, que incluye la categorización, la caracterización que hacemos del gobierno, pero que va más allá. Debemos darnos un debate sobre este momento del mundo, de la tecnología, de las formas de hacer política, al radicalismo ha ido sufriendo una serie de shocks, Sí. procrastinando su debate interno en torno. Yo siempre hago un chiste, digo, es difícil ser un partido de clase media en un país que se está quedando sin clase media. Claro, bueno, sí. Es un chiste de mal gusto, ¿no? Porque Sí, no, sí, claro, no, diputado, pero aprovechen ahora que el peronismo, por primera vez, diría yo, tiene un problema de fragmentación importante, ¿no? no, pero yo creo que justamente, bueno, es la primera vez que hablo con vos, no sé, yo no sé Sí, cómo, pero yo creo que esas identidades, el peronismo, el radicalismo, etcétera, son identidades pasadas. que hay que resignificar. No quiero ser tan cruel porque yo pertenezco, que hay que Sí, resignificarlas, sí, ¿no? está claro. Cumplieron un sentido muy importante en el siglo XX, fueron constitutivas de la Los nación, grandes partidos de masas. de los grandes partidos de masas. Nosotros cumplimos un rol muy importante en términos de modernización cívica de este país. Nos podemos atribuir sin menoscabo el acceso al sufragio, la constitución de las primeras empresas públicas nacionales que tuvieron un rol colonizador enorme en la Argentina, luchas importantes como la lucha universitaria o lo que fuera. Eso es valiosísimo, hay que contárselo a los chicos, Ujú. etcétera, pero eso es el pasado. La sociedad argentina hoy es una sociedad muy distinta a esa, una sociedad que le duelen otros dolores distintos, en la que el ejercicio del poder público democrático ha sido muy irritativo Ujú. respecto de muchos sectores sociales. Hemos tenido un ejercicio del poder público de sucesivos gobiernos abusivo, la sociedad tiene enormes sospechas sobre la intervención pública, muy legítimas en muchos Sí. casos. Hemos sido abandónicos de partes significativas de la agenda pública, como en su momento fue la seguridad, en la Ujú. idea de que era un tic autoritario, cuando claramente el reclamo de seguridad es un derecho de parte de los ciudadanos. Sí. No nos hemos metido a fondo en la jerarquización del sector público, en el sentido de que nuestros policías sean los mejores, como ocurre en un montón de países, que nuestros Ujú. funcionarios públicos sean los mejores, etcétera. Bueno, todo esto ha roto las cadenas de representación. Uno tiene la sensación creciente de que nosotros no representamos adecuadamente Ujú. a los ciudadanos y que actuamos un poco a demanda, entonces un colectivo se moviliza y tomamos la agenda de ese colectivo, y otro, Sí. digamos, no importa que sea contradictorio o no. El radicalismo, si quiere ser un partido que encarne el reformismo del siglo XXI, más allá de Milei, de los gritos, de las redes, etcétera, etcétera, tiene que tener una reflexión sobre la Argentina que estamos viviendo, que no es la Argentina, voy a ser duro con esto, que el 95% de los dirigentes radicales tienen en su cabeza. Bien, bien. Incluido Sí. yo, cuando nosotros decimos la Argentina, en nuestras cabezas se nos compone una representación más parecida a la Argentina de los años 80 o Claro. la Argentina de los años 60, y la Argentina, voy a tomar 4 o 5 referencias, buenas y malas, desde el punto de vista de la informalidad laboral, de su inclusión en el mundo, de la relación entre géneros, desde el Ujú. punto de vista del desequilibrio territorial, etc., es otra Bien. Argentina. Y esa otra Argentina ahora está en un momento de shock. Yo creo que Milei lo ha aprovechado, Ujú. con alguna inteligencia comunicacional, por supuesto. Sí. Yo, como creo en los bienes públicos y como creo que en la historia de la sociedad argentina es una sociedad con muchas expectativas, y me parece que todavía no renuncia a la idea de que la política sea pedagógica. Ujú. Ahora hay un clima de época, parece que todo esto que yo digo es una idiotez, pero a mí me parece que, entre otras cosas, porque yo creo que soy de los que piensa que tiene que estar abierto al cambio, pero si es genuino tiene que morir con la de uno. Yo creo en estas cosas, yo creo en el Bien. diálogo político, creo en la institucionalidad, y creo que si a los argentinos eso, en vez de sonarles zaraza, Ujú. les empieza a sonar como una cosa genuina, Va a pues tener nosotros podemos. representación. Exactamente, no sé si Dipu- vamos a ganar elecciones o no, pero sí. probablemente tengamos un lugar mejor que hoy, digamos. Bien. Diputado Ketglas, gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. Un saludo.
Un saludo, un abrazo. Gracias, Fabio Ketglas.